Buenas, bueno, bienvenidos a otro episodio de Modo Calma. La realidad es que hace mucho que no grabo un episodio, me lo estuvieron pidiendo bastante y la verdad que a mí me encanta grabar, así que me alegra mucho estar acá de vuelta. La idea era empezar a hacer los episodios con una frecuencia más o menos quincenal, cada 15 días, pero bueno, la realidad generalmente es muy distinta a la expectativa, ¿no? Entonces es parte del proceso seguir como se puede, así que bueno, lo que les recomiendo es que me sigan en Instagram o más que nada en el podcast, acá en Spotify o en YouTube, donde prefieran. Más que nada porque cuando yo subo un episodio, la misma plataforma de Spotify o de YouTube les va a ir avisando, ¿viste? Como, che, Psicointegrativa acaba de subir un episodio a Modo Calma, así que ustedes van corriendo y lo escuchan, digamos. Así se van enterando. Y bueno, también Instagram dije porque suelo subir historias de esta semana se viene un episodio, o les pongo foto de que estoy grabando el episodio y después les subo justamente, che, ya subí el episodio. Así que bueno, si quieren estar al tanto de cuándo va saliendo un nuevo episodio, yo voy a intentar que la frecuencia sea quincenal y mantenerlo constante en el tiempo, pero bueno, esta época de fin de año y demás es media complicada para mantenernos constantes con estas cosas, así que se hace lo que se puede. Una visión un poco más realista, ¿sí? La realidad es que cuando, bueno, ya me voy a otro tema, ¿no? Pero cuando tenemos como muchas expectativas y algo nos gusta mucho y demás, obvio que queremos cumplir a toda costa, pero también después está bueno atenernos a la realidad y hacer lo posible, porque posible es el nuevo perfecto, ¿no? Si aspiramos a la perfección y dejamos que se meta la exigencia y demás, no vamos a poder terminar haciendo nada. Pero bueno, hoy el tema que nos trae es otro. El perfeccionismo lo podemos dejar para otro episodio. Si les interesa, como siempre les digo, me comentan y me avisan de che, sí, me interesa este tema. Yo siempre los leo y siempre voy anotando. Y este tema que traigo hoy, que es el de diálogo interno, me lo pidieron un montón, sea por comentarios de TikTok, de Instagram, de acá del podcast. Así que bueno, acá vamos. Bueno, para arrancar les voy a decir una frase que acabo de publicar en las historias de Instagram y que me parece muy real y que a veces nos ayuda a ser conscientes de nuestro diálogo interno, que es, che, te hago la pregunta y vos pensate las respuestas, ¿eh? Che, si le hablaras a tus amigos como te hablas a vos mismo, ¿seguirías teniendo amigos? Porque a veces no nos damos cuenta y nos hablamos de una manera que jamás le hablaríamos a alguien que queremos, ¿no? Ni amigos, ni familiares, ni cualquier vínculo que querramos sostener en el tiempo, nunca le diríamos las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Entonces a veces esa pregunta es como un disparador para ser conscientes de nuestro diálogo interno, básicamente, ¿no? Me encanta si ustedes me responden, che, sí, la verdad que seguiría teniendo amigos porque me hablo de una manera muy amable. Me encantaría que esa sea la respuesta. Te felicito porque es muy difícil que este diálogo interno no se tiña, digamos, de algo muy negativo y muy crítico, más hoy en día, que, bueno, el mundo en el que estamos rodeados, básicamente, pero no quiero caer ahí, sino que, como siempre, quiero volver al rol activo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, tenemos dos caminos. Si vos me decís, che, la verdad que sí, es un diálogo interno re amable, espectacular, aún así va a haber herramientas de este episodio que te van a servir seguramente como para despegarte un poquito de esos pensamientos, de ese diálogo interno, ¿sí? Pero por otro lado, si sos como la mayoría de las personas básicamente que solemos tener un diálogo interno bastante crítico, bastante exigente, bastante negativo y que jamás le diríamos las cosas que nos decimos a nosotros mismos a personas que queremos, quédate porque hoy vamos a hablar de varias herramientas de qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Entonces, primero que nada, vieron que a mí me gusta mucho como usar frases con las cuales nos sentimos identificados para después a partir de eso desglosar ciertas cositas. Entonces, otra frase que se repite mucho y que es más, creo que hay un libro que lo tengo anotado, creo no, hay un libro que lo tengo anotado en mi lista de libros que quiero leer que se llama así, y bueno, todavía no lo leí, así que después les contaré si se los recomiendo o no, pero se llama No te creas todo lo que pensás, o todo lo que piensas, porque creo que es español. ¿Por qué no te creas todo lo que pensás? Pues generalmente, ¿qué pasa? En el diálogo interno, todos los pensamientos que vamos teniendo, generalmente los tomamos como realidades, ¿viste? Como, no, bueno, pensé esto. Y bueno, pero ¿qué tan real es eso que pensaste? Ni la cuestionamos, ¿viste? Que lo tomamos como verdades absolutas. Entonces ahí tenemos como un primer paso para darnos cuenta, como un primer título de decir, che, no te creas todo lo que pensás, porque no todos tus pensamientos son realidades, ¿sí? Eso es como para arrancar. ¿Por qué no tenés que creerte todo lo que pensás? Básicamente porque no vemos el mundo por lo que es, sino por lo que somos. Hoy estoy con las frases. ¿Pero qué significa esto? Que básicamente estamos todo el tiempo interpretando el mundo por cómo somos, por nuestras experiencias, por nuestra historia, por nuestras creencias. Está totalmente sesgada nuestra interpretación, ¿no? Como es muy subjetiva, básicamente. ¿Y qué pasa? El diálogo interno, por ende, que deriva de esa interpretación, también está totalmente sesgado y es totalmente subjetivo. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, digamos, pensamos cosas que no son reales. Entonces, no te creas todo lo que pensás, ¿eh? Primero que nada, eso, ponelo en duda.
Respecto a esta interpretación sesgada, creo que a veces nos deja muy tranquilos también, ¿no? Como pensar esto de, ok, entonces yo veo el mundo a través de mis anteojos. Y ahí es donde entra algo que repito siempre, que me parece muy importante, que es lo del autoconocimiento, de que si yo más o menos me conozco, sé hacia dónde tiendo a llevar mi diálogo interno, hacia dónde tiendo a llevar mis pensamientos, si es hacia un lado más exigente, si es hacia un lado más negativo, lo que sea, si yo conozco mis creencias y cómo mi pensamiento y mi diálogo interno está sesgado, más o menos sé que mi cabeza va a tender a llevarme a ciertos lugares. Entonces, eso ya me permite anticiparme, ¿viste? Como, sí, de vuelta a llevar mi cabeza diciéndome que no es suficiente. No me sorprende porque siempre me reexijo, por ejemplo. Vieron que a veces eso nos ayuda como a separarnos y verlo como, claro, entonces mi cabeza me está diciendo todas estas cosas, pero basadas en la exigencia de, no sé, el perfeccionismo, por ejemplo, pero no lo tomamos como realidades, ¿sí? Entonces eso como primer punto. No te creas todo lo que pensás, ponelo en duda, cuestionalo un poco. Eso es muy lo que les acabo de decir desde la psicología cognitiva, ¿no? De pensamiento versus pensamiento. De, bueno, estoy pensando tal o cual cosa y como que estás intentando luchar contra tu pensamiento con otros pensamientos. Lo que hoy en día se demuestra bastante con las terapias más contextuales, especialmente la de aceptación y compromiso, es que pensamiento contra pensamiento es como una guerra perdida, ¿no? Porque se termina armando como más sobre pensamiento. Entonces, el primer como tip que yo les tiraría acá es cuando estás teniendo un montón de pensamientos negativos y te das cuenta que tu diálogo interno está siendo totalmente contraproducente y te está haciendo peor y que no es tanto la realidad sino como el cuento que te estás contando, ¿no? Porque viste que a veces nos pasa algo y tenemos como un montón de alternativas, un montón de formas de interpretarlo y un montón de cuentos que contarnos. Pero si generalmente este diálogo interno, por ejemplo, tiende a lo negativo y nos contamos algo totalmente negativo de esa situación y la interpretamos de una manera que nos hace muy mal y ese diálogo interno por ende termina siendo negativo y nos termina siendo peor, a veces no es tanto lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos, ¿no? Entonces nos terminamos sintiendo mucho peor por el cuento que nos estamos contando sobre esa situación. Entonces, primero que nada, creo que como si tuviera que hacer como dos formas de encarar todo esto del diálogo interno, si vos te das cuenta que estás teniendo un diálogo interno muy negativo, primero, acuérdense de algo que hablamos hace un tiempo, que es la paradoja de la evitación. Que mientras más queremos evitar algo, más grande y más fuerte se hace. Entonces, si vos querés decir, por ejemplo, no quiero pensar más en eso, acuérdense del elefante rosa. ¿Vieron el ejemplo ese de no pienses en el elefante rosa y lo único que vas a estar pensando es en el elefante rosa? Así que acuérdense que la evitación es paradojal. Si vos querés evitar eso, pasa un poco como el capítulo de emociones que hablamos, ¿se acuerdan? De, no quiero sentirme triste, entonces lo evito y me distraigo y barro abajo de la alfombra. Bueno, con los pensamientos pasa un poco lo mismo. No es eficiente como mecanismo de defensa a largo plazo la evitación, sino que termina siendo el efecto paradojal de los pensamientos se vuelven mucho más fuertes cuando no queremos pensarlos. Entonces, la tercera ola de la psicología cognitivo-conductual, digamos, que son las terapias más contextuales, incluyendo aceptación y compromiso, que es más que nada lo que trabajamos en el equipo de psicointegrativa, es esto de la aceptación, de, che, bueno, mira, tenés como dos alternativas, aceptar la realidad o pelearte contra ella. Y lo que se dan cuenta es que mientras nos queremos pelear contra esa realidad, y ahora estamos hablando de diálogo interno, así que contra esos pensamientos, mientras más querés evitarlos o pelearte contra esos pensamientos y querer que dejen de existir, más fuertes se hacen. Entonces vamos por la otra alternativa, que es un poco la aceptación. Y acá ustedes me dirán, ¿aceptación? ¿Qué? ¿Entonces me tengo que resignar a tener este diálogo interno para toda la vida? No, aceptación no es igual a resignación, ¿sí? No es que vamos a decir, listo, ya está, no me queda otra que tener estos pensamientos para toda la vida, sino que aceptamos que están ahí y decimos, bueno, a ver qué hacemos con esto, ¿sí? Entonces, vamos primero con, les voy a presentar como dos alternativas, ¿sí? Una que es la difusión cognitiva y otra que es esto de, pensamiento contra pensamiento no funciona tanto, evitación es paradojal. Entonces, una de las alternativas de lo que podemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos metidos en este diálogo interno muy negativo y que nos está haciendo contraproducente y que nos está haciendo muy mal hablarnos de esa manera, es, como siempre, y me encanta esta estrategia, volver al cuerpo, volver al presente. Yo cuando digo volver al cuerpo es porque el cuerpo es un gran ancla al presente, ¿sí? Pero es básicamente volver a conectar con el presente. Porque ¿qué pasa? Cuando el diálogo interno es muy negativo, generalmente es porque estamos o en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces, volver al presente, sea a través de conectar con la respiración, con el movimiento, con el cuerpo de alguna manera, esa siempre va a ser una respuesta para bajar justamente este diálogo interno negativo y volver al presente. Ruido de mate. Y por otro lado, como la otra alternativa que les iba a contar un poco, que es más que nada una herramienta de ACT, de terapia de aceptación y compromiso, que se llama la difusión cognitiva, que es algo espectacular, lo que propone es empezar a
a despegarnos un poco de esos pensamientos. ¿Qué pasa? Generalmente nosotros estamos como muy fusionados, justamente, muy pegados a esos pensamientos, y es como que pensamos que nuestros pensamientos somos nosotros, ¿viste? Como sos tus pensamientos, y los tomás a todos como realidad. Y lo que nos viene a decir ACT es despeguemos un poquito, vos no sos tus pensamientos, y tus pensamientos no son necesariamente reales. Entonces, ¿qué pasa si mirás tus pensamientos como mirás las nubes pasar, ¿viste? Por el cielo. Entonces empezás a ser más observador de tu cabeza, de tu diálogo interno, de tus pensamientos. Entonces, ahora freno un segundito y te propongo que intentes, ¿no? Como a ver, en este momento, si intento despegarme un poco de mis pensamientos y verlos como de un yo observador, ¿viste? Como de afuera. A ver qué estoy pensando. Uy, tengo hambre. Uy, estoy un poco cansada. Uy, estoy un poquito con la respiración como más entrecortada. Debería hacer unas respiraciones profundas. Uy, no, pero después más tarde tengo que hacer tal o cual cosa. Uy, pero estoy apurada. Entonces empezamos a ver como todos esos pensamientos que van apareciendo, y yo lo acabo de hacer conmigo misma, pero les recomiendo que si quieren pueden pausar un poquito el episodio y hacerlo con ustedes, de frenar, hacer una respiración profunda y empezar a ver todos los pensamientos que pasan por su cabeza como nubes, ¿sí? Entonces ya ahí como que nos despegamos un poquito. Y esto es como una estrategia de difusión cognitiva, de separarnos de nuestra cabeza y no tomarlo como que somos nuestros pensamientos ni que son realidades, sino como que nosotros somos los que observamos esos pensamientos. Entonces, otra estrategia de esta difusión cognitiva, justamente de separarnos de nuestros pensamientos y de nuestra cabeza, es empezar a decir, no soy un fracaso, como el ejemplo que les había dado hace un rato, en vez de decir soy un fracaso, empezar a decir, por ejemplo, que es a veces cuando luego en consultas me dicen, bueno, es un mero cambio de cómo decir las cosas, pero a veces las palabras tienen mucho más efecto del que imaginamos. Entonces, en vez de decir soy un fracaso, empezá a decirte estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Y a veces eso ya alivia, ¿viste? Porque es como, entonces no me creo de entrada el pensamiento que estoy teniendo de que soy un fracaso, sino que digo, estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Ok, eso ya me permite separarme de eso y me permite verlo como una realidad que puede o no ser real, porque capaz soy un fracaso como capaz no, pero me permite separarme de eso y además cuestionarlo y no tomarlo como una verdad absoluta de entrada, ¿sí? Entonces ahí tenemos como dos alternativas. Tres, bueno, esto de volver al cuerpo, esto de separarme un poco de la cabeza y de ver los pensamientos como nubes, y esto de a veces reformular cómo nos hablamos y decir como, bueno, estoy teniendo el pensamiento de tal o cual cosa. Y otra herramienta de la difusión cognitiva que a mí me parece muy divertida, me parece espectacular y creo que sirve mucho, es lo de ponerle una voz de un personaje o de una caricatura o lo que sea a esa voz del diálogo interno más negativa, ¿viste? A veces ayuda a pensarlo como si fueran, ¿vieron el dibujito de cuando tenés el angelito y el diablito y hay uno que te dice cosas buenas y uno que te dice cosas malas? ¿Vieron que a veces la cabeza se siente un poco así, como que tenés los dos, tenés el diablito y tenés el angelito? El tema es a cuál le prestas más atención, ¿no? Que ahí tenemos un punto importante. No es que deja de estar el diablito que dice cosas negativas, sino que no le prestas tanta atención. Lo ves como, sí, mira, pasa el diablito diciéndome estas cosas negativas, pero no me engancho tanto porque, primero, no son realidades, no son verdades absolutas, y segundo, no me sirve. A mí me gusta mucho pensar también desde lo funcional, ¿viste? Como, ¿me sirve tener ese pensamiento de que soy un fracaso? O lo único que hace es que cada vez haga menos cosas, cada vez dude más de mí, cada vez esté más insegura. Entonces, esa es una linda pregunta que yo me suelo hacer, como, ¿me sirve estar contándome este cuento? Entonces, una de las estrategias es ponerle como una voz de caricatura o de personaje a estos pensamientos más negativos. Entonces, una que uso yo, por ejemplo, es cuando aparece algún pensamiento, no sé, yo estoy usando siempre el de soy un fracaso, pero pueden poner ahí como espacio en blanco y ustedes completan el que más sientan que la repite en su cabeza. Pero hay uno que se repite bastante, por ejemplo, que es no es suficiente, ¿no? Como en el perfeccionismo. Que me parece que el próximo episodio va a ser de perfeccionismo. Me cuentan si les divierto o no, pero se está repitiendo mucho y no tenía planeado hablar tanto de perfeccionismo, pero si les interesa, me comentan y podemos hacer el próximo episodio de perfeccionismo. Pero bueno, dentro del perfeccionismo, una frase que se suele repetir es no es suficiente, no soy suficiente, etc. Entonces, algo que podemos hacer es ponerle una voz de caricatura a este no soy suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás, no sé, haciendo un trabajo de la facultad o un trabajo de algo laboral, un proyecto, lo que sea, y aparece esa voz y te dice no es suficiente. Entonces, en vez de creértela, te puedes decir como no es suficiente, así. Se van a reír cuando me escuchen decir esta voz. O la voz que ustedes quieran, me dice tipo, no es suficiente. Así, bueno, y voy a dejar de decir eso porque me está dando un poco de vergüenza. Pero le ponen la voz que quieran, media caricaturesca y que les haga reír. Y a veces, viste, cuando te reís es como, te logras despegar de ese pensamiento y te das cuenta de, mira lo que estaba pensando, ni idea. Y te podés separar y dejar de tomarlo como realidad, ¿sí? Entonces, esa es una gran herramienta para mí, como ponerle una voz distinta, o como les digo, si lo quieren llevar para algo más visual porque se identifican más con las cosas visuales,
imaginarlo como, uy, ahí está hablando el diablito de vuelta, ¿sí? O como sea que ustedes se lo imaginan. Es más, me encantaría que si se les ocurre algo, algún ejemplo visual, alguna metáfora, comenten en este episodio y me digan como, ay, yo me lo imagino de tal o cual manera, porque me divierte mucho y me encanta además como la creatividad que tenemos y que cada uno lo puede llevar para un lado muy distinto, ¿viste? Y que capaz yo les digo diablito y angelito y ustedes me dicen, no, yo me lo estaba imaginando con colores, ni idea, tipo el color rojo y el color celeste, cualquier cosa, no sé. Cuéntenme si se les ocurrió alguna metáfora, me encantaría que me lo comenten, porque además nos damos ideas entre nosotros, ¿viste? Como, che, uy, che, leí en el comentario que esta persona lo hizo de tal o cual manera y me sirvió mucho más, espectacular. Así que bueno, básicamente eso es la difusión cognitiva, así como empezar a separarnos un poco de los pensamientos para no creernos todo lo que pensamos y para darnos cuenta de que son como nubes, tipo ponete más en modo observador y empezar a mirarlos cómo pasan y cuestionarlos, ¿sí? Como no los tomes como verdades absolutas y en ese cuestionarlos también, a ver, la cognitivo-conductual de antes capaz se metía más en, bueno, qué tan real es, pensamientos alternativos y demás. Si te sirve hacerlo, buenísimo, pero a veces, viste que nos damos cuenta de que no son reales, de que no tienen evidencia y demás, pero aún así lo seguimos pensando. Eso es como un spoiler, no es que vas a dejar de pensarlo, ¿sí? No es que van a desaparecer esos pensamientos, sino que cambias la relación con esos pensamientos. Eso es muy importante para todo, en realidad, para las emociones también. No es que las emociones, los pensamientos y demás dejan de aparecer, sino que cambias la relación y los empezás a gestionar de otra manera en la cual ya dejan de ser un problema, ¿sí? Dejan de hacerte tan mal y de entrar en ese diálogo interno negativo, sino que ves pasar el pensamiento tipo la nube de pensamiento negativo de no es suficiente o lo que sea y la dejas pasar, ¿sí? Entonces sigue pasando, pero no te enganchas a esa nube, sino que la dejas pasar. Ruido de mate. Entonces, como les digo, si les sirve cuestionar todos esos pensamientos y meterse más en la TCC de antes de, ay, bueno, pero qué tan real es, qué evidencia tengo a favor o en contra de ese pensamiento, qué pensamientos alternativos puedo tener, buenísimo. Hoy en día se está investigando, digamos, se están dando cuenta que eso a veces termina como reforzando ese mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque le está dando mucha atención a ese pensamiento y no paras de darle vueltas a evidencia a favor, en contra, además. Y por más de que te des cuenta que no tiene mucha evidencia y que no te sirve y que no te hace bien, a veces sigue estando ahí, ¿no? Entonces, lo que propone un poco la terapia de aceptación y compromiso, que justamente el nombre nos lo dice, es la aceptación de, bueno, che, ese pensamiento está ahí, pero después vos elegís qué tanta atención le prestás a ese pensamiento, ¿sí? Pero dejás de luchar con que no aparezca más. ¿Por qué? Porque además es re frustrante, porque después cuando decís, che, bueno, ya hice todo el análisis de evidencia a favor, en contra, de más, pero aún así sigo teniendo ese pensamiento, es re frustrante, ¿sí? Entonces, a veces está bueno, a veces no, en realidad, está demostrado que está mucho mejor aceptar que esos pensamientos están ahí, pero cambiar la relación que tenemos con esos pensamientos. Entonces ahí está la diferencia, no es que nos resignamos y decimos, bueno, entonces estoy destinado a hablarme de una manera negativa para toda la vida, no, al contrario, sino que aceptamos que están ahí y después elegimos qué tanta atención le prestamos y cómo nos relacionamos con esos pensamientos negativos. Entonces, una forma de trabajar este diálogo interno es no crearte todo lo que pensás, básicamente, y separarte un poquito, no solo no creártelo, sino separarte y darte cuenta que no sos tus pensamientos, ¿sí? No sos todo lo que pensás. Tu cabeza tiene un montón de pensamientos. Es más, voy a frenar y voy a buscar a ver cuántos pensamientos por minuto tiene nuestra cabeza, porque no me sé el número. Bueno, ahí busqué y según el Ayuntamiento de Zaragoza se dice que las personas podemos tener una media de 60.000 pensamientos al día, de los cuales la mayoría son automáticos y repetitivos. Además, un porcentaje muy alto son negativos. Entonces, básicamente tenemos un montón de pensamientos por día, la mayoría son automáticos y se repiten todos los días, y la mayoría son negativos. Entonces, no es que vamos a intentar cambiar tipo la materia prima de, bueno, no, quiero dejar de tener esos pensamientos, sino que vamos a cambiar el cómo nos relacionamos con esos pensamientos y qué tanto nos enganchamos a esas nubes o no. A mí me encanta, como les decía, las metáforas. Entonces, las nubes vieron cómo son. Si te sentás así, y es más, si quieren pueden hacer el ejercicio también como a nivel experiencial de sentarse en el balcón, en el jardín, donde sea que estén, de mirar al cielo y mirar cómo van pasando las nubes. Las nubes pasan y si nos queremos enganchar a una nube no podemos porque va pasando, y más cuando hay viento, viste, que van tipo a fondo y se van. Un poco así funciona nuestra cabeza, es como un cielo con un montón de nubes y con un montón de viento que de repente van pasando, van pasando, van pasando. Y el tema está cuando nosotros nos quedamos enganchados en una nube y nos colgamos y nos vamos tipo volando con esa nube y no podemos soltarla. En cambio, si aceptamos que esa nube está pasando y la dejamos pasar, es además como una manera mucho más liviana de relacionarnos con nuestros pensamientos. Entonces, bueno, si hay un mensaje que quiero que se lleven de este episodio es, por favor, tipo, título subrayado, negrita, todo, no te creas todo lo que pensás, ¿sí? No sos tus pensamientos, no todos tus pensamientos son reales, despegate un poco de ese diálogo interno y empezá a ser más observador, ¿sí? Y después, cuando empezás a ser más observador, empezás a elegir con qué pensamientos
te identificas más y con cuáles te identificas menos, ¿sí? Y cuáles te hacen mejor y cuáles no. De vuelta, volvemos a la perspectiva más funcional, ¿viste? De, che, ¿me sirve estar pensando todo el día que no soy suficiente, que soy un fracaso y demás? ¿O me es contraproducente? Y la verdad que no me sirve mucho. Bueno, entonces voy a empezar a intentar hablar de una manera un poquito más amable, ¿viste? Como un poquito más compasiva conmigo mismo. Una estrategia que se usa mucho, ¿vieron? En terapia o lo que sea, es, che, ¿qué le dirías a un amigo? ¿O cómo le hablarías de este tema a un amigo? Y generalmente a un amigo o a alguien que queremos, básicamente le daríamos los mejores consejos, somos el mejor terapeuta y le hablaríamos más que nada de una manera muy compasiva. Eso es como el principal cambio que yo veo cuando le hablamos a un amigo versus cuando nos hablamos a nosotros mismos, ¿viste? Como le tenemos mucho más paciencia y a veces le decimos como, bueno, tranqui, tenete paciencia, además. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar este diálogo interno? Obviamente, voy a hacer el disclaimer, no es que con escuchar un episodio de un podcast ya vas a cambiar tu diálogo interno, es algo que se trabaja. Obviamente si sentís que tu diálogo interno está siendo como demasiado negativo, te recomiendo que vayas a un espacio terapéutico a trabajarlo, porque básicamente tu diálogo interno es los anteojos por los cuales vos ves el mundo, ¿no? Entonces ves el mundo de alguna manera, lo interpretás y eso se ve reflejado en tu diálogo interno. Entonces si está siendo muy negativo, seguramente eso derive en un impacto emocional de emociones muy incómodas, muy negativas. Entonces, ni siquiera negativas, muy incómodas, ¿sí? Entonces, te recomiendo que si te das cuenta que tu diálogo interno está siendo muy negativo, que lo trabajes en un espacio terapéutico. Pero lo que sí les puedo decir en este episodio de podcast es que como todo, no hay solución mágica, primero que nada. O sea, no hay un suplemento, una pastillita que vos decís, listo, me lo tomo y ya está, diálogo interno amable, compasivo y demás, positivo. No. Sino que como todo, se va desarrollando estabilidad, así como se entrenan los músculos en el gimnasio, esta habilidad se va desarrollando a partir de la repetición. Básicamente, no me quiero meter muy como en las neurociencias porque capaz se vuelve algo medio complejo y medio difícil de explicar, pero básicamente yo lo explico a mi manera muy simple. El diálogo interno es como todas rutas que tenemos en el cerebro, ¿sí? Esas rutas son redes neuronales. Entonces, si vos todo el tiempo vas por la ruta del diálogo interno negativo, esa ruta es una autopista, tipo, arrancás y sabés cómo va el auto, a fondo, tipo, no hay ni tráfico, no hay ningún pozo, vos agarrás esa autopista y vas. Entonces, una vez que entras en ese diálogo interno negativo, tu cerebro dice, sí, más de lo mismo, has reconocido este camino, red neuronal totalmente consolidada, ¿sí? Autopista. En cambio, cuando vos decís, che, bueno, quiero tener un diálogo interno un poco más compasivo, más amable conmigo misma, más positivo y demás, es un camino de tierra con un montón de pozos. Entonces esa red neuronal, como no la repetiste mucho y como nunca te hablas de esa manera, o muy pocas veces, es un camino de tierra con todos pozos. Entonces el auto es tipo, se quiere volver para la autopista, ¿viste? Como, no, vamos para allá que no hay nada de pozos, que vamos re rápido. Entonces, eso también es una manera de explicar un poco cómo tendemos a volver a repetir los mismos ciclos de la zona de confort, por así decirlo, que a veces puede verse reflejado en un diálogo interno negativo, pero puede aplicar para un montón de otros hábitos que nos damos cuenta que no nos hacen tan bien, pero no son conocidos y esa red neuronal está muy consolidada en la autopista. Entonces, el auto, nuestra mente siempre va a volver a esas redes neuronales porque están muy consolidadas, porque son una autopista. Pero ¿cómo hacemos para arrancar por ese camino de tierra y que cada vez se vaya volviendo más tipo, le vamos poniendo asfalto, le vamos sacando los pozos? ¿Cómo hacemos? Con la repetición. O sea, no hay más ciencia que eso. O sea, entonces, no quiero que se abrumen de, bueno, lo intenté una vez y ya está, no pude. Y bueno, así no funciona, ¿sí? ¿Cómo funcionan los cambios? A través de la repetición. Entonces, si vos tenés, hay un gráfico que después se los voy a dejar en la página New Happy Co, creo que es como, se los voy a intentar explicar. Es como una hoja cuadriculada en la cual hay todos cuadraditos justamente rojos, ¿no? Entonces, ese es tu diálogo interno capaz hoy en día de, no sé, 100 cuadraditos, hay 90 rojos y 10 amarillitos, que vamos a decir que los rojos son como el diálogo interno más negativo y los 10 son el diálogo interno un poquito más compasivo con uno mismo. Entonces, capaz tenés alguno, pero el 90% son más negativos. ¿Cómo hacemos para subir ese número de pensamientos más positivos, más amables, más compasivos y demás, esos pensamientos amarillos? Básicamente sumando de uno a la vez, ¿sí? Y repitiéndolo en el tiempo. Entonces, no, bueno, hoy, no sé, de repente se me cayó, vamos a dar un ejemplo bastante habitual, de repente se me cayó el mate y lo primero que tendía a decirme es, pero mira lo que me pasó, qué desastre, qué torpe que soy, siempre me pasa lo mismo. Pero me di cuenta, y ahí es como el paso, no quiero extenderme tanto, pero ese es el paso principal de todo esto que estamos hablando, ¿no? La conciencia, en darte cuenta. Si vos no te das cuenta de cómo estás hablando, nada de lo que venimos trabajando lo podés aplicar. Entonces, el primer paso es ser consciente y darte cuenta de cómo te estás hablando. Entonces, cuando me di cuenta de, se me cayó el mate, y me empecé a hablar de una manera muy autocrítica conmigo misma, y me empecé a decir, pero mira, otra vez que se te cae el mate, qué desastre, qué torpe, me di cuenta que me estaba hablando así.
con los cuadraditos rojos de la hoja cuadriculada, de los pensamientos más negativos, más autocríticos y demás. Y dije, no, pará, no, de vuelta estoy hablándome de esa manera, yo quiero hablarme de otra manera. Entonces le pongo, por ejemplo, una voz de personaje de vuelta te calla el mate, capaz me río y digo, uy, claro, mira, me estoy hablando así de vuelta. Vuelvo y digo, pará, ¿de qué otra manera me podría hablar cuando se me cae el mate? O cuando algo no sale como yo esperaba. Y la verdad que me podría decir, uy, bueno, se me cayó el mate, pero no pasa nada, ahora lo limpio y ya está, me hago otro, punto. Y el cerebro es como, uy, pará, me pegaste un volantazo y te me fuiste para un camino de tierra que me es desconocido, tipo, a veces nos sentimos hasta me he actuado, ¿viste? Como, y yo me lo creo, cómo me estoy hablando. Pero mientras más practicamos esos pensamientos amarillitos, digamos, de la hoja cuadriculada, pensamientos más amables con nosotros mismos, esa red neuronal que es el camino de tierra, que no está tan transitada justamente, mientras más... Bueno, me acaba de pasar un claro ejemplo para ver de qué manera me habló el diálogo interno, que de repente, no sé, estaba hablando y se ve que no me di cuenta y se desconectó el micrófono, pero bueno, acá estamos de vuelta. Entonces, básicamente lo que decía es que mientras más repetís este tipo de pensamientos más amables y más compasivos con vos mismo, más vas asfaltando y vas sacando los pozos de ese camino de tierra y más habitual se vuelve esa forma de hablarte y por ende las redes neuronales se van consolidando y te es más fácil. Y después, si lo repetís en el tiempo, se va automatizando. Entonces, ya la próxima vez que se te caiga el mate, te vas a decir, uy, mira lo que me acaba de pasar. A mí, por ejemplo, recién dije, ay, no, qué fiaca, no se me grabó. Bueno, ni idea, lo grabo de vuelta, ¿viste? Como mucho más compasivo, en vez de culparnos y decir, no, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué sé yo? O sea, imaginemos, no quiero extenderme mucho en este episodio, pero imaginemos las dos alternativas. De una manera, yo, por ejemplo, recién cuando me di cuenta que no se había grabado y que yo había seguido hablando por minutos y no se había grabado nada, yo podría haberme dicho, ay, pero mira, otra vez, qué desastre, vos tenés que ir fijándote a ver si está grabando, no te puede pasar esto, qué sé yo. Una mirada como mucho más exigente, mucho más autocrítica. Quizás lo que hubiera pasado es que hubiera dicho, nada, ¿sabes qué? Listo, dejo de grabar y ni subo el episodio, ya está. Y de repente dejé de subir este episodio. En cambio, si te hablas de una manera más compasiva y capaz te das cuenta que tu cabeza tiende a eso, ¿viste? Porque no es que tu cabeza no te va a decir esas cosas. Obvio que aparecen esos pensamientos, pero si elegís, justamente además yo estaba hablando de esto, o sea, tuve que poner en práctica lo que estábamos hablando y verlo como, uy, mira, ya aparece esa vocecita de exigente de vuelta, que yo. No, no le voy a prestar atención porque no me es eficiente a largo plazo, porque quizás deriva en que yo no subo un episodio que para mí es re importante y lo que sea. En cambio, prefería hablarme de otra manera. Oh, qué fiaca, bueno, está bien, a ver, me fijo, no, la verdad que no se subió, no se grabó con sonido. Bueno, va de vuelta. Entonces, no solo el diálogo interno, a veces es como que somos permisivos y nos dejamos hablarnos de cualquier manera porque total nadie lo ve, ¿viste? Pero lo que no nos damos cuenta es que por más de que no se vea el diálogo interno, por más de que nadie tenga una camarita que pueda ver nuestro diálogo interno, eso sería muy loco. Yo a veces tengo ese tipo de pensamiento, ¿viste? Como, che, ¿cómo sería si yo tuviera una cámara o tuviera una mirada ultrasónica y pudiera ver los pensamientos que está teniendo esa persona en su cabeza, ¿no? Ese diálogo interno. Y por más de que no existe, que no podamos ver el diálogo interno de las personas, desde ya que sí podemos ver el impacto emocional que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo veo a alguien que se le cayó algo o que se le cayó el mate, vamos a ese ejemplo, y que se empieza a frustrar y que empieza a ponerse muy nervioso y a agitarse y a llorar quizás, ya me doy cuenta más o menos de cómo se habló. Y no solo el impacto emocional que tiene ese diálogo interno, sino que muchas veces también impacta en cómo nos presentamos para con el mundo, porque si yo me estoy hablando de esa manera, obviamente que no voy a poder estar ahí como pacífica y sonriendo, sino que voy a estar, por ejemplo, mucho más irritable, o mucho más ansiosa, o mucho más triste, lo que sea. Entonces, por más de que el diálogo interno no lo puedas ver, y las otras personas no puedan ver de qué manera te estás hablando, eso se ve a través de comentarios, a través de emociones, a través de cómo te presentas al mundo. Entonces, más allá de lo que el resto pueda ver, lo que más me importa es los efectos que eso tiene en vos, ¿sí? Entonces, ¿cómo te afecta a vos? ¿Te sirve hablarte de esta manera? Así que bueno, para terminar este episodio y que no se me haga muy largo, espero que les haya gustado. Quiero que me comenten a ver qué fue lo que más les resonó, porque la verdad que les hablé de varias cosas, pero no quería simplificarlo mucho, porque vieron que a veces es como diálogo interno, háblate mejor, listo, no me sirve. Y como les dije, eso de cuestionarse los pensamientos, si les sirve buenísimo, pero la realidad es que hoy en día hay muchas más herramientas y no quiero que suene como muy reduccionista de cuestionarlo, pensamiento a favor, en contra y listo, sino que como vieron, por ejemplo, desde la difusión cognitiva hay un montón de otras herramientas, mucho más creativas además, no sé, me re divierte tipo imaginar metáforas, imaginar estas voces de personajes y demás. Me cuentan si les sirve esto, me cuentan qué fue lo que más les resonó. Y si tienen alguna metáfora que se les ocurrió, por favor me la comentan y así todos la vemos. Si pueden, la pueden comentar acá en este mismo episodio, así todos vemos y nos vamos copiando ideas de los otros a ver qué nos sirve. Como les dije al principio, me encantaría que sigan el podcast, más que nada para saber que no estoy hablando sola, en Instagram también, y también para que ustedes se enteren, ¿sí? Cuando sale un episodio.
Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, que se lleven muchas herramientas más que nada. Como siempre les digo, lo que más me importa es que no quede solo en la teoría de, ay, sí que interesante todo lo que escuché y que después sigan hablándose de una manera que no les sirve, sino que puedan llevarlo a la práctica, ¿sí? Puedan practicar todas estas herramientas y me comentan cuál fue la herramienta que más les resonó. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Modo Calma.